Nuestra siguiente invitada es la doctora Maritza Quintero. La doctora Maritza es conocida en toda Colombia y en la ciudad de Barranquilla porque ha sido invitada como conferencista en diferentes eventos académicos científicos. La doctora Maritza es reumatóloga de la Universidad de París y además es la directora o coordinadora del posgrado de ecografía musculoesquelética de la Universidad de los Andes. Es expresidenta de la Sociedad Venezolana de Reumatología y actualmente es la vicepresidente del grupo de estudio de hablar sobre artrosis. Por lo tanto, su charla de hoy es sobre osteoartritis o sobre la artrosis, que se titula Fenotipo de la artrosis, ¿cuántos conoces? Bienvenida, doctora, esta es su casa. Muy buenos días, es un placer para mí participar en estas octavas jornadas de reumatología media tópico selecto que organiza todos los años el buen y querido amigo Pepe Salas con su equipo. De verdad que es digno de felicitar a Pepe por este gran esfuerzo en estos tiempos tan difíciles de pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, Pepe siempre con su empeño, con su compromiso y además queriendo elevar en cada edición de este evento su nivel científico. Por eso, con todo gusto, estamos participando y yo quiero hacerles llegar a todos los hermanos de Colombia, del hermano país, un gran abrazo en nombre de la Sociedad Venezolana de Reumatología y de todos los reumatólogos de mi país. En este momento, por razones circunstanciales, me encuentro en Barcelona, pero estoy en alma, vida y corazón en Venezuela. Bueno, vamos a hablar hoy de los fenotipos de artrosis y cuántos conocemos. Como ustedes saben, la artrosis es una enfermedad muy prevalente. Es la primera causa de consulta dentro de los reumatólogos en las consultas de reumatología. La artrosis es una enfermedad que ha estado por mucho tiempo, diría yo, como olvidada. Prácticamente podemos decir que ha sido como la cenicienta porque con enfermedades menos prevalentes hemos tenido mucho más esfuerzo, tanto los grupos de investigación como los grupos clínicos, y sin embargo, pues esta es una enfermedad que, como ustedes ven en esta diapositiva, la Organización Mundial de la Salud considera que es una patología que afecta no solamente la calidad de vida de la población, sino que se estima que para el próximo año, en 2021, más de 650 millones de personas en el mundo la padecerán. Según las estadísticas mundiales, el 55% de la población mayor de 60 años padece de artrosis. Y a partir del estudio que realizamos, el grupo de artrosis de la Liga Panamericana de Reumatología, y en el cual también participó Colombia con Pepe Sala y el doctor Pedro Santos, el doctor Carlos Vinicio Caballero, el estudio que se realizó en 3.040 pacientes reveló que el 21% de la población latinoamericana en 13 países, después de los 40 años, padece de artrosis. Según OAFI, que es la Asociación Internacional de Pacientes con Artrosis, ellos consideran que en el mundo más de 600 millones de personas padecen de artrosis sintomática, y en España, que es la sede de OAFI,
en Barcelona, se realizaron estudios que proyectan que 9 millones de personas en España padecen de artrosis. Sin embargo, de esta cantidad que les menciono, el 34% de la población puede estar asintomática y los otros sí se les expresa la enfermedad. Bueno, como les decía, esta es una enfermedad que primero es una causa que puede ser una causa de invalidez, una de las primeras causas seguido de las enfermedades cardiovasculares, causas o motivos de paro laboral, y además representa un serio problema de salud pública por las bajas y un inminente costo social en los sistemas de salud y también costo económico. Como les comentaba, es la enfermedad articular más común a nivel mundial. Es importante señalar que la artrosis es más prevalente en mujeres y sobre todo en mujeres de mayores de 50 años, mientras que en el hombre se calcula que es en un 10%. Esto sin duda implica desafíos importantes en los sistemas de salud y en los modelos de atención, así como en la farmacoeconomía. Es importante destacar, ya que nos vamos a referir a los fenotipos, las asociaciones frecuentes o las comorbilidades de artrosis. Y una de las comorbilidades más frecuentes es la sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad que está muy ligada también a la artrosis y a otras patologías, y que se caracteriza por tener una triada que es disminución de la masa muscular, fuerza muscular y disminución del rendimiento físico. Entre la asociación de la artrosis y la sarcopenia se calcula que 300 millones de personas en el mundo padecen estas dos patologías y comparten preferencias por el sexo femenino y también por el grupo etario, mayores de 50, entre 50 y 60 años. Se estima que en el 2021 el 50% de los pacientes con artrosis padecerán también de sarcopenia y en el 2050 se proyecta que esto aumentará a un 60%. Esto ha sido un gran interés y a medida que se profundiza en investigaciones fundamentales y clínicas, vemos cómo los grupos de investigación están cada vez dedicándole más espacio y en revistas de alto impacto se está publicando mucho. Entre el 2016 y 2020 podemos ver en la búsqueda de PubMed 21.881 artículos de OA. O sea, eso revela que ese interés se ha ido despertando y que esto tratará de dar una respuesta distinta al manejo de la enfermedad. En cuanto a la artrosis y a los fenotipos de artrosis, también hay muchos grupos que ya se están ocupando de publicar y se encuentran en este mismo periodo de tiempo 1.753 trabajos publicados y hay 248 publicados en la Asociación Artrosis-Sarcopenia. Para referirnos al tema de los fenotipos, ¿qué es lo que debemos saber? Y nos planteamos cuáles son los nuevos conceptos, cuáles son las herramientas, qué tratamientos hay actualmente, qué temores existen, por qué los pacientes a veces se sienten desguarnecidos y sin esperanza en una cura. Bueno, sí hay temores, pero también existen nuevas esperanzas. Antes de entrar al tema de fenotipos de artrosis, yo quiero permitirme hacer un breve recuento. Si bien es cierto, yo sé que la mayor parte de la audiencia es reumatólogos o estudiantes de posgrados o afines a la reumatología, siempre me parece interesante hacer un breve recuento de lo que es esta patología. Como ustedes conocen, el término artrosis también puede llamarse osteoartritis o enfermedad articular degenerativa. Y se caracteriza por ser una afección articular
que como la mayor parte de las enfermedades reumáticas aún posee problemas prácticos en su definición, en su diagnóstico y en su terapéutica. Y lo primero que tenemos que mencionar ¿es la artrosis una enfermedad multifactorial? Pues sí, es la artrosis una enfermedad multifactorial, pero además es multicelular, ataca muchos órganos, puede atacar muchos tejidos y tiene una presentación bastante heterogénea. Lo que sí no está claro, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho grupos científicos en las últimas décadas, las últimas 2 décadas sobre todo, es que todavía los medios y mecanismos de producción de la artrosis o enfermedad articular degenerativa no están del todo esclarecidos. Y eso, por supuesto, tiende a dificultar lo que podría ser el diagnóstico y la terapéutica, que hoy va a quedar un poco más claro después de esta charla cuando definamos cuáles son los fenotipos de artrosis. Bueno, es importante comentarles que la artrosis, como les decía, que es multifactorial, que ataca varios órganos, no es una enfermedad como se mencionaba en la década de los 80, que fue el boom de la biología celular. Se hablaba de cartílago, se hablaba de condrocito como célula rectora. En el año 90 ya se comienza a hablar de biología molecular. En la década de los 2000, de la genómica. Y ahora en el pleno siglo XXI hay muchas otras cosas nuevas, como es la señalización celular y la comunicación celular. Ese es el futuro de la medicina personalizada, biológica personalizada. Entonces, en la artrosis, ya este paradigma cambió. Ya no hablamos de que nada más son 3 actores fundamentales que intervienen en la génesis de la artrosis, como es el cartílago articular, el hueso subcondral y la sinovia, sino que también la enfermedad es de todo el conjunto articular. ¿Qué queremos decir con esto? Que compromete no solamente los tejidos que les mencioné y los órganos que les mencioné, sino que compromete toda la articulación, todo el aparato tensor, tendones, músculo. El músculo es un actor muy importante porque es el que en definitiva nos lleva a la incapacidad. Entonces, tendones, ligamentos, todo el aparato tendinoso y músculo. Esto hay que tomar en cuenta para decir que la artrosis es una enfermedad de todo el complejo articular. ¿Dónde se localiza? La artrosis no solamente se localiza lo que frecuentemente llamamos articulaciones de carga, como es la rodilla, sino también se puede localizar en manos. Tenemos esta variedad que ven ustedes acá, como es la artrosis erosiva, que tiene un comportamiento distinto porque es autosómica recesiva y es mucho más frecuente en la mujer, pero también están siempre muy asociadas, y eso lo señala el estudio que realizamos nosotros en el grupo de estudio de Panlar, la fuerte asociación que existe entre artrosis de rodilla y artrosis erosiva, artrosis de mano. Pero también hay otro grupo de artrosis bastante frecuente que aún no nos hemos ocupado pues, de consensuar, de hacer un manejo específico de este tipo de artrosis vertebral o periférica, como es la artrosis de columna cervical y la artrosis de columna lumbar. Hay que saber de que estas son patologías bastante frecuentes y que tenemos los clínicos que hacer un esfuerzo por darle respuesta tanto de la parte diagnóstica como terapéutica. Pero también hay otras localizaciones, como es la artrosis de cadera, la artrosis de hombro y algunas otras articulaciones mucho más pequeñas, como la de mano, las articulaciones de pie, al lumbalgo, que muchas veces son artrosis secundarias, más que todo por problemas biomecánicos existentes.
Bueno, esta diapositiva nos permite hacer un breve repaso de lo que acabamos de mencionar. Y es que la artrosis afecta a toda la articulación y a todos los tejidos circundantes, comenzando por el cartílago articular, la membrana sinovial, el hueso subcondral, el músculo. Por eso es que los pacientes muchas veces llegan a perder su fuerza, y se habla de la asociación con la patología de sarcopenia, a atrofiarse, a perder el control neuromuscular. Y ese aparato tensor, el ligamento y la cápsula también intervienen. Y por supuesto, el aparato tendinoso también. Esto es un breve recordatorio de los actores fundamentales de la artrosis. Ustedes ven acá el cartílago articular. Esta es una pieza que fue preparada en nuestro laboratorio en Mérida. Es una articulación que está expuesta, donde ustedes ven que las zonas que toman el color de la tinta china son las zonas de apoyo articular, y las zonas que se ven indemnes son las zonas de reposo articular. Pero esta misma imagen, tienen ustedes la pieza anatómica donde se presenta el cartílago, y la imagen de ecografía, la imagen ecográfica, que hoy en día representa una gran herramienta de apoyo para los clínicos. Ustedes pueden ver acá cómo se puede apreciar la pérdida de la ecoestructura y la irregularidad de la superficie del cartílago articular. La sinovia, como ustedes ven acá, se puede apreciar también un infiltrado importante, la presencia de células, de la hipercelularidad por la reacción inflamatoria, y muchos de estos componentes se comportan como antígenos que van a dar origen a una reacción de complejo inmune. La artrosis presenta un proceso de inflamación que se puede decir que es secundaria. Sin embargo, se conocen y existen factores responsables de esta hipertrofia sinovial, que la podemos ver con Doppler también a nivel ecográfico, y esto se debe más que todo por la secreción de citoquinas macrofágicas como la interleuquina 1 y el TNF-alfa, y también a la presencia de enzimas proteolíticas. El hueso subcondral también es otro de los actores importantes en la histopatología de la artrosis. La artrosis no es solamente el desgaste del cartílago, ya conocemos que hay un nuevo protagonista que es el hueso, eso se está hablando desde lo que llevamos de década, y que ocurre en primera instancia una esclerosis ósea que va a provocar una reacción adaptativa en el hueso subcondral. Bueno, ahora con este breve repaso sí vamos a entrar en materia y vamos a referirnos antes a los factores intervinientes en la artrosis. Y en primer lugar tenemos que mencionar la condición genética, la herencia, la biomecánica articular. Cuando un paciente tiene una asimetría pélvica o tiene problemas biomecánicos de pie o tiene una desaxación, eso va a incidir enormemente y va a generar una artrosis que es de tipo secundario. Pero también existen otros factores intervinientes, como es el factor de envejecimiento de la matriz, los fragmentos de la matriz, la presencia de citoquinas inflamatorias, de factores de crecimiento. Todo esto va a condicionar que todos estos actores que están mencionados acá, que se expresan en el caso del cartílago con las células del condrocito, en el caso de la sinovia, los sinoviocitos, y en el caso del hueso, los osteoblastos, y todo este conjunto, incluyendo también el músculo, va a ser lo que en definitiva va a provocar un equilibrio para que no aparezca la artrosis. Y desequilibrio, como ustedes ven en esta balanza, cuando el equilibrio anabólico disminuye en relación al proceso catabólico, eso provoca un desequilibrio, se pierde la armonía y se desencadena la enfermedad de todo el complejo articular.
Pero hay otros fenómenos que son locales también, que tenemos que tomar en cuenta, como es el de origen mecánico que les mencionaba, la hiperpresión, la inestabilidad articular, los microtraumatismos repetidos, la desaxación, y hay que tomar en cuenta también algunas enfermedades asociadas de tipo hormonal, de tipo inmune. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente con una artritis reumatoide que puede tener también una artrosis presente, una artrosis que sería secundaria. Bueno, entrando en materia, aquí en esta diapositiva, podemos ver todos los fenotipos que están relacionados y que son los que van a intervenir en la reprogramación metabólica. En este caso tenemos el fenotipo relacionado con la edad, que es muy frecuente, sabemos que la edad es un factor muy importante en el desarrollo de la génesis de la artrosis, pero tenemos otro tipo de factores, los que están involucrados con los actores que desencadenan la artrosis, como es el fenotipo relacionado con el cartílago, el fenotipo relacionado con la synovia, o que es el que produce o ocasiona la sinovitis inflamatoria, el fenotipo relacionado con el hueso subcontral y un gran grupo que es muy importante al cual le vamos a dedicar varios minutos de esta conferencia, que es el fenotipo metabólico, sin dejar de mencionar el fenotipo ocasionado por traumatismo. Y otro fenotipo que es el fenotipo de la sarcopenia, porque dentro de las comorbilidades de la artrosis es la enfermedad que está más relacionada con este conjunto que les mencioné anteriormente en la aparición de esta afección degenerativa. Y aquí podemos ver en esta diapositiva no solamente el tipo de fenotipo que les mencioné anteriormente, sino cómo también existe otra clasificación de acuerdo a los fenotipos clínicos. Y ustedes ven, por ejemplo, el fenotipo postraumático, el fenotipo metabólico que ya fue mencionado, el fenotipo que tiene que ver con la edad, el fenotipo genético y el fenotipo inflamatorio. Y de acuerdo a cada uno, aquí están las variables y la localización, los sitios principales donde se localizan según el fenotipo, cuál es el factor causante, cuál es la edad que prefiere y cuáles son las opciones terapéuticas con que nosotros contamos. En esta diapositiva podemos ver una vista integral de lo que es la progresión de la artrosis, que combina tanto los fenotipos etiopatogénicos, los clínicos y los de imagen o radiográficos. Y ustedes ven a la izquierda los factores de riesgo extraarticulares, como es la sobrecarga articular y enfermedades como la diabetes, y la obesidad, que es metabólica, y las manifestaciones clínicas que se expresan en los diferentes tipos patogénicos, los fenotipos moleculares, los fenotipos clínicos según el tejido involucrado en un momento específico, bien sea si es el hueso, si es la membrana o si es el cartílago, el fenotipo de imágenes y los que presentan manifestaciones comunes. Todo este grupo está implicado en todos estos actores que les mencioné al inicio, que son los desencadenantes de la artrosis cuando se produce el desequilibrio. Y esto va a llevar a hablar de dos grandes grupos, las artrosis primarias, que están más sujetas a la parte genética, a la presencia de las hormonas, estrógenos, al factor edad, y las artrosis secundarias, entre las cuales podemos mencionar las postraumáticas. En esta diapositiva les quiero mostrar el rol de los efectos sistémicos de la artrosis derivado de los mediadores inflamatorios. Y es que todos estos efectos sistémicos también se comparten con algún otro tipo de enfermedad metabólica. Y por eso es que se dice que
hay una gran relación, se hablan de cifras muy compartidas. Por ejemplo, se dice que el 50% de los pacientes con artrosis presentan enfermedad cardiovascular. Entonces, esta disminución del grado de inflamación, en el caso de las adipoquinas, el acúmulo del tejido adiposo puede llevar a una sobrecarga ponderal y expresarse incluso como obesidad, y también el aumento de las citoquinas y mediadores lipídicos, como también la intervención en el sistema ROS, que tiene un rol muy importante en el estrés oxidativo de las células, también inciden estos factores. Todos estos factores son compartidos tanto para enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica, como para artrosis. Y en esta diapositiva lo que les quiero mostrar, esto es como un resumen de lo que les acabo de decir. En primer lugar, la fuerte relación que tienen la sarcopenia y la artrosis, la gran frecuencia de pacientes que cursan con artrosis y también cursan con síndrome metabólico, según las estadísticas y las publicaciones actuales, es un 50% de pacientes que padecen artrosis los que cursan con enfermedad metabólica, la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. Y todo debido a ¿qué? A todos estos factores que ustedes ven acá a la derecha: la edad, la inflamación, la resistencia anabólica, la lipotoxicidad, el uso exagerado de esteroides. Bueno, en cuanto al síndrome metabólico, podemos decir que es un amplio fenotipo que incluye la obesidad y que está muy relacionado con la artrosis. Pero la obesidad no está aislada. La obesidad va a depender de varios factores, como es la hipertensión, la dislipidemia, la hiperglicemia, la diabetes. Y en cuanto a la obesidad tiene un rol muy importante por el estrés mecánico, el exceso de carga y el rol de las adipoquinas. ¿Cuáles son los fenotipos más frecuentes de artrosis? Bueno, los fenotipos más frecuentes de artrosis, sabemos que primero, el envejecimiento. No podemos dejar de decir que el envejecimiento juega un rol muy importante, y por eso es que antes se señalaba de que la artrosis era una enfermedad que tenía mucho más que ver con la edad. Bueno, ese paradigma cambió porque no es la artrosis de pacientes de la tercera edad. Hay pacientes que pueden tener una cervicoartrosis secundaria a los 30 años, porque viven todo el tiempo delante de un computador o porque tienen unos trabajos que exacerba, y si tienen la condición genética y la condición hereditaria y otros factores coadyuvantes, pues puede desarrollar la enfermedad. Este fenotipo de envejecimiento está caracterizado por una disminución gradual en la función mitocondrial y se acompaña de lo que nosotros llamamos apoptosis o muerte celular programada. El fenotipo metabólico tiene un papel muy importante en el recambio fisiológico de los tejidos e incluye también el cartílago articular. Y yo diría que el fenotipo inflamatorio es uno de los que va a ser determinante en la génesis de muchas enfermedades asociadas. Y es porque se comparten mecanismos etiopatogénicos muy similares, como es la producción de cantidades excesivas del sistema ROS en el estrés oxidativo, y esto va a llevar como consecuencia a una disfunción mitocondrial, produciendo, por supuesto, un incremento de las citoquinas y de las metaloproteinasas. Esto es a manera de recordatorio decirles que cuando se hable de síndrome metabólico hay que pensar que la primera causa del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, que hay que cuidar mucho el peso, por eso esta imagen, y que si existe una resistencia a la insulina, se sabe que el paciente pues, puede terminar desarrollando una enfermedad pues, mucho más severa, como la diabetes,
y esto hay que vigilarlo. El fenotipo metabólico, y perdonen que insista en esto, tiene un papel clave en el recambio fisiológico de los tejidos y sobre todo a nivel de la sinovial y el cartílago articular. Pero en la sinovial, ¿cómo se expresa? En la sinovia se expresa como un mecanismo de descarga, con una tormenta inflamatoria por el disparo de muchas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 10, la interleuquina 7 y la 13. Y todo esto va a llevar a indicarnos que la artrosis tiene una gran heterogeneidad y que por eso hay que pensar de que cada fenotipo de la artrosis debe tener un tratamiento específico. Si nosotros tenemos una artrosis que el curso inflamatorio no es relevante, sino que predomina el problema mecánico, pues tenemos que tratarla como un problema mecánico. Entonces, esto nos orienta mucho a los clínicos. Esto es una muy buena herramienta. Esto es en resumen para decirle de que la artrosis, la enfermedad cardiovascular, tiene muchos factores comunes y todos están implicados en la edad, la hipertensión, la obesidad, el aumento de los niveles de colesterol y la diabetes. Pero también se comparten mecanismos etiopatogénicos que son muy similares, tanto en la artrosis como en la aterosclerosis. Por ejemplo, los aumentos de niveles de factor de necrosis tumoral alfa, la endotelina, que es un factor de envejecimiento de la célula, las metaloproteinasas, la activación de las células T, la activación de los macrófagos, la lesión de las moléculas BCAM1 y de la interleuquina 6. Todas estas dos patologías comparten mecanismos tanto de inflamación como de disfunción endotelial y de estrés oxidativo en su etiopatogenia. Las características comunes, pues también esto nada más de una manera recordatorio, tanto a nivel de la sinovia como a nivel de otros tejidos, pues se produce una activación del endotelio que se va a incrementar la lesión de moléculas, un infiltrado de células inflamatorias dadas por las células Th1, un aumento de la neovascularización y un aumento de la degradación del colágeno mediado por las metaloproteinasas. En definitiva, ¿cómo podemos nosotros hacer un diagnóstico temprano y manejar qué fenotipo va a ser el que vamos a seguir desde el punto de vista terapéutico? Tenemos herramientas. Cuando nosotros hablamos de un fenotipo molecular, tenemos elementos que nos pueden orientar y que nos pueden ser de gran apoyo, como es los biomarcadores que reflejan el cambio de la composición del tejido articular o de otro fenómeno. Tenemos también el fenotipo de imágenes que les hablé anteriormente, como es la resonancia magnética, el ultrasonido, que es una gran herramienta, que va a revelar tanto cambios estructurales en el hueso como en tejidos blandos. Tenemos la radiografía, que nos puede también orientar sobre los cambios, sobre la alineación, sobre cómo está el espacio, la estructura del hueso. Y tenemos ya, cuando ya una articulación está ya lista para un reemplazo, que ya está en la etapa final de la enfermedad, pues tenemos que tener en cuenta que ahí en este estadio tenemos que pensar en que ya una artrosis de tipo 4, donde ya hay una anquilosis, no queda ninguna otra solución sino recurrir a un reemplazo articular. Lo puntual acá es que en el inicio de la enfermedad nosotros podamos realizar un diagnóstico temprano para poder actuar de acuerdo al fenotipo de la artrosis. Pero a los clínicos nos interesa mucho el fenotipo clínico del dolor y es importante definir qué tipo de dolor vamos a tratar. Si es un dolor articular, si es un dolor de características inflamatorias, si es un dolor mecánico o si es un dolor neuropático.
Y veamos, por ejemplo, cuáles son las causas del dolor en la artrosis. Se desconocen muchos aspectos acerca del origen, causa y evolución natural del dolor. Pero si ustedes han seguido a lo largo de esta exposición, nosotros ya podemos estar con una idea mucho más próxima de qué es lo que vamos a tratar. Y de acuerdo a este fenotipo, comenzar a hacer un plan de trabajo para poder manejar al paciente. Yo pienso que está bastante claro que al tipificar qué tipo de dolor es, si es dolor mecánico, articular o si es un dolor neuropático, pues nosotros implementaríamos la terapéutica en el paciente. Hay herramientas, por ejemplo, fíjense en este paciente que tiene una hipertrofia sinovial, nosotros con un estudio de ultrasonido, un estudio ecográfico, podemos incluso a través del Doppler ver si la señal Doppler es positiva y orientarnos, y eso se hace en 20 segundos. Ahora, es también importante mencionar de que, si bien es cierto, no es que es el prototipo del dolor en la artrosis, hay otra manera de pensar de que uno de los problemas que nos complica el manejo de la artrosis es cuando el dolor tiene solamente características mecánicas, que es lo que nosotros llamamos exceso de nocicepción, que se puede dar por un aumento de movimientos de carga, puede evolucionar o calmar con el reposo, puede expresarse como un dolor agudo, puede expresarse con signo inflamatorio, puede asociarse también hasta a un bloqueo o una impotencia funcional, y todo esto está dado por ese complejo articular que les mencioné al inicio, dado por el rol que ocupa, o que no solamente las tres estructuras fundamentales como es el cartílago, el hueso, la sinovia, sino todo ese complejo articular, sobre todo en este caso el músculo y el aparato tensor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes que vemos en la sinovitis? Vemos, bueno, un derrame, la presencia de una tumefacción articular, podemos encontrar una sinovitis palpable. El dolor puede ser de un inicio súbito, el paciente puede presentar una rigidez matutina que es distinta a la que vemos, por ejemplo, en otras patologías como la artritis, puede presentar una hipertrofia o hiperplasia sinovial, y además esto se refuerza con los hallazgos histológicos, que también nosotros podemos verlo. Bien puede ser, bueno, no hacemos biopsia de cartílago, pero muchas veces se hace artroscopia y se puede también procesar una muestra y ver que lo que va a corresponder es a un aumento de la celularidad, un infiltrado inflamatorio, un aumento de la angiogénesis. No nos podemos dejar de referir a ese dolor que provoca una disfunción muscular, porque a la larga los grados complejos o los pacientes complejos son mucho más difíciles para tratar, es cuando presentan una disfunción muscular. Es lo que lleva al paciente prácticamente a la incapacidad. Un paciente que tiene una debilidad muscular, que ha disminuido su fuerza, que ha disminuido su masa muscular, que está inestable, que tiene un estrés mecánico constante, pues por supuesto lo que concluimos es que tiene una disfunción muscular y a eso se debe su dolor. Tenemos recursos de imágenes, porque nosotros hablamos también de un fenotipo donde nos apoyábamos con imágenes. Y esto también, si bien es cierto, no nos da un diagnóstico temprano, porque el paciente con artrosis nunca nos consulta en una artrosis grado 2. Es importante dejar un mensaje acá en esta sala a la audiencia. ¿Por qué? Porque los pacientes grado 2, pues con una artrosis grado 2 no nos consultan. El paciente acude a la consulta cuando el paciente ya se siente mal y ya muchas veces la artrosis está por lo menos en un grado 3, no 4, pero sí 3. Entonces, bueno, ustedes ven acá, pues es una resonancia, ven imágenes de una radiografía convencional, como ven esta imagen de la derecha en una columna a nivel lumbar, ven una rodilla,
ven lo que se puede ver en una radiografía convencional de ambas manos, y todas estas herramientas de imágenes, tanto la resonancia magnética como el ultrasonido y la rayos X convencional, pueden predecir qué tipo de lesión o de estadio o de compromiso hay en la afectación de la articulación. Unas breves palabras, porque ya estoy casi sobre el tiempo, sobre el tratamiento de lo que podríamos decir de acuerdo a los fenotipos. Hay realidades, hay preguntas, hay fracasos y hay esperanzas. Los objetivos fundamentales es modificar la mecanobiología o patología, mecanopatología de la articulación, frenar los cambios estructurales del cartílago y del hueso subcondral y, por supuesto, darle calidad de vida al paciente. ¿Cómo logramos esto? Bueno, mejorando la fase inflamatoria, mejorando la función articular y que todas las baterías estén dirigidas a frenar la progresión de las lesiones estructurales del cartílago articular. Los tratamientos están dirigidos de acuerdo a los tejidos comprometidos. Si es hueso, pues podemos dar bifosfonato, teripathide, granulato de estroncio. Si es el cartílago, podemos manejar con todas estas moléculas que están acá, desde las antiinterleuquina 1 hasta las otras que intervienen. Si es la synovia, podemos manejarlo también con los anti-TNF-alfa, pero hay muy pocos estudios al respecto. Hay estudios de tanezumab en fase 2, pero tenemos ya una década y aún no ha aparecido un biológico para la artrosis. Y cuando es la parte del fenotipo metabólico, pues ver cómo contrarrestamos los niveles de lectina en la articulación. En definitiva, todos estos tratamientos tienen que ir direccionados de acuerdo a los factores de riesgo interno y externo en los diferentes fenotipos, el etiológico, el estructural, fenotipo del dolor, fenotipos relacionados con la función articular y fenotipos relacionados con la discapacidad. ¿A qué nos va a conducir esto? A que podamos prevenir, a que podamos instaurar un tratamiento y a predecir cuál es el pronóstico. Si identificamos el fenotipo, podemos actuar de una manera temprana y tener mucho más éxito en el manejo de la enfermedad. Los tratamientos disponibles, aquí no me voy a demorar, todo esto los conocen ustedes, los farmacológicos y los no farmacológicos, pasando por la viscosuplementación, el plasma rico en plaqueta, y cuando ya los estadios están muy avanzados, como es que ya la articulación sea anquilosa, pues llegar a los reemplazos articulares, ¿no? Hay 4 términos que les quiero recordar, que siempre es lo que hay, porque si alguna cosa tenemos que dejar claro en esta exposición es que la artrosis no es como otras enfermedades, en que tenemos muchas alternativas terapéuticas. Nosotros hablamos de condroprotectores, hablamos de la condromodulación, hablamos de drogas de estructura y pueden cambiar y modular respuesta, hablamos de controinducción, pero realmente tenemos muy poca posibilidad de manejar y de frenar el daño articular en la artrosis. Esto ya se los comenté en viscosuplementación. Es importante decir que en esta era han aparecido muchas generaciones de diferentes ácidos hialurónicos, desde bajo hasta alto peso molecular reticulados, y que, bueno, mejoran y atenúan la evolución de la artrosis, pero que tampoco nos ayuda, pero es un tratamiento que tiene que coadyuvarse con otro tipo de drogas de acuerdo al fenotipo que mencionamos. Esto es a manera de recordatorio, 2 trabajos, contribuciones del grupo de estudio de osteoartrosis, tanto el estudio demográfico en 3.040 pacientes en 13 países de Latinoamérica y el consenso tanto de artrosis de mano, rodilla y cadera,
que fue publicado en el 2016. Dos palabras para decir que también tenemos que tener un enfoque, según el fenotipo, de tres elementos muy importantes que están en esta era en boga, como es la proteómica, la metabolómica y la genómica. La variación de los diferentes tipos de ADN mitocondriales influye en la incidencia y en la progresión de la osteoartrosis. ¿A través de qué? Interviniendo los procesos moleculares que generan el desencadenamiento de la enfermedad o que ayudan a los que aparezcan los medios y mecanismos de la artrosis. En este caso hay que tomar en cuenta estos factores: la respuesta al estrés oxidativo, la respuesta inflamatoria, ese equilibrio metabólico y el envejecimiento. O sea, muy importante tomar en cuenta estos procesos moleculares en la artrosis, no hay que perderlos de vista. Pero hay otros desafíos, siempre hay herramientas distintas. En este momento que me encuentro en Barcelona, estoy trabajando en esta área sobre lo que es los exosomas, que son vesículas que tienen las mismas propiedades proteicas, pero que son células muchísimo más pequeñas, son vesículas mínimas, pero con un gran potencial en aplicaciones de diagnóstico y desarrollo en terapias de diferentes patologías, no solamente las regenerativas, no solamente la artrosis, incluso en cáncer, en enfermedades autoinmunes, porque lo que se sabe hasta ahora es que estos exosomas son muy importantes en la comunicación celular y en el transporte macromolecular intercelular. Todos estos exosomas actúan a nivel de la transmisión de proteínas, lípidos, ARN mensajero, el miRN, que pueden regular la expresión de otros genes y del ADN también. Y además tienen blancos distintos, pueden dirigirse a células o tejidos específicos y cambiar la proporción de estas células. Como son pluripotenciales, se puede formar un batallón inmunomodulando respuesta, un batallón de células, un ejército de células, y esto va a representar, de acuerdo a lo que nosotros definamos en lo que queremos tratar, o qué patología queremos tratar, un gran desafío y una oportunidad. Esto nos lo da, este esclarecimiento, se puede decir que es una gran alternativa para darle respuesta a los diferentes tipos de fenotipos de la artrosis. En conclusión, el conocimiento limitado de la osteoartrosis es lo que más dificulta. Nosotros quisiéramos profundizar más en el conocimiento de ella. Las técnicas de imágenes validadas muchas veces son insuficientes. Se debe tener en cuenta la eficacia y la seguridad del tratamiento seleccionado. Se deben identificar distintos tipos de fenotipos de la artrosis. Si nosotros no hacemos este análisis previo de qué fenotipo de la artrosis vamos a tratar, no podremos tener éxito en el tratamiento que le demos a nuestros pacientes. También debemos pensar en precisar índices compuestos o validados que puedan permitir no solamente tratar la enfermedad, sino darle calidad de vida a ese paciente. Entre las recomendaciones, bueno, pensar en los fenotipos diferentes de la artrosis. Si un paciente nos llega, ¿por qué no direccionarlo de una vez a los colegas cardiólogos si vemos que es un paciente de riesgo? Porque ya recuerden ustedes que les dije que el 50%, les comentamos, de pacientes con artrosis presentan enfermedad cardiovascular y que el 60% de los pacientes pueden presentar sarcopenia y que el 50% de los pacientes con artrosis tienen grandes riesgos de hacer cualquier enfermedad metabólica. Bueno, en definitiva, esto es todo. Me disculpan que me pasé unos minutos. Quería dejarles el mensaje final de que realmente la artrosis es una enfermedad que los que estamos en ella nos apasiona y que, bueno, siempre lo vemos como un desafío, y lo que define el desafío para quienes somos ni qué somos capaces de hacer, sino
qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a afrontar, a qué nos vamos a enfrentar, cuál va a ser nuestro día a día. Y eso lo estamos viviendo con el COVID-19. Quiero darle las gracias y ponerme a la orden para el que quiera profundizar en el conocimiento de la artrosis. Tengo el libro que fue editado por Médica Panamericana ya hace varios años. Estamos tratando de ver si hacemos una actualización de la edición, pero es un tratado con todo el tránsito de la artrosis, desde la biología, el diagnóstico, clínica y terapéutica, y es una contribución para quien la desee utilizar. Yo con mucho gusto mi correo lo dejé, creo que en la primera página, es marixaquintero@gmail.com, y estamos a la disposición. Muchas gracias.